irregularidades. Entonces, en la gran mayoría, el catéter es la fuente de la infección en la peritonitis asociada al catéter, siendo la principal causa de la infección de ese catéter la contaminación durante la mala manipulación de este mismo, por no tener unas adecuadas técnicas de asepsia y antisepsia. Y la contaminación del catéter, pues como va a ser determinado principalmente por mala manipulación, va a ser principalmente por patógenos que están presentes en la piel, siendo el S. epidermidis y el S. aureus aproximadamente el 50% de las infecciones. Entonces, las infecciones que van a estar asociadas al catéter van a ser la infección del sitio de salida, la tunelitis, o que es el mismo infección del tracto o del túnel del catéter de diálisis peritoneal, y la peritonitis asociada al catéter. Hay otras causas de peritonitis en estos pacientes que pueden ser las infecciones intraabdominales como causas secundarias, entre esos la diverticulitis, apendicitis, colecistitis, perforación de víscera hueca o cualquier otro tipo de cirugía abdominal. Y hay otros casos en los que van a haber translocación bacteriana, especialmente posterior a estudios endoscópicos, por ejemplo la colonoscopia y la histeroscopia, o en pacientes que están constipados, que están con diálisis peritoneal. En esos pacientes, que cuando tenemos estas causas secundarias por infección intraabdominal o por translocación bacteriana, los gérmenes más usuales que vamos a encontrar son bacterias gram negativas entéricas. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la presentación de la peritonitis asociada al catéter? Entonces, primero tenemos la contaminación del catéter o del túnel por una mala manipulación del mismo. Vamos a tener un ingreso del microorganismo al peritoneo en el que se va a encontrar una bacteria en el que está en un ambiente cálido, que es oscuro, que es rico en nutrientes, con grandes cantidades de glucosa, que van a tener un pequeño número de macrófagos peritoneales, con poca cantidad de inmunoglobulinas e incluso de complemento. Entonces, esto va a permitir que la bacteria tenga una proliferación rápida e impedida de ella misma, y esto finalmente va a llevar a que se genere una respuesta inflamatoria que va a ser inducida por los mismos componentes de la pared bacteriana y por endotoxinas bacterianas. Esto va a producir que se haga una quimiotaxis de polimorfonucleares y de macrófagos activados, permitiendo que se haga una respuesta inflamatoria que va a ser muy elevada, y entonces toda esta cantidad de aumento de la celularidad, de detritos celulares, van a aumentarse pues todos dentro de este líquido peritoneal, y para conferir la característica clínica eh, más frecuente de la peritonitis asociada a catéter, que es el líquido peritoneal turbio. Ya después de todo eso, ya el paciente va a presentar todas las manifestaciones sistémicas como dolor abdominal, fiebre, leucocitosis. Entonces, primero vamos a empezar hablando como de los diferentes tipos de infecciones asociadas a catéter, que voy a empezar a hablar desde las infecciones más leves para terminar con las infecciones más graves. Entonces, la infección del sitio de salida, entonces la presentación clínica usualmente se presentan con eritema alrededor del sitio de salida, y se puede o no presentar con secreción purulenta. No siempre, siempre que tenemos secreción purulenta, pues pensamos que hay infección. Sin embargo, cuando no hay secreción purulenta, podemos pensar que también es una reacción a cuerpo extraño en la piel. Afortunadamente es un pequeño porcentaje que van a progresar a peritonitis, y los microorganismos más frecuentes van a ser pues algunos de esos que van a ser los gérmenes que van a ser en la piel, por ejemplo el estafilococo aureus, los estafilococos coagulasa negativos, la cándida, y ya van a haber otros por mala manipulación como difteroides, estreptococos y la pseudomonas aeruginosa. Esto es siempre que tengamos una descarga purulenta, es fundamental tomar cultivo para poder hacer tratamiento guiado por antibiograma. Sin embargo, esos pacientes, como es un curso muy benigno, entonces podemos dar tratamiento antibiótico oral por 2 a 3 semanas debido a que tenemos un cuerpo extraño que nos puede favorecer a perpetuar la infección. Y entonces podemos dar manejo, por ejemplo, con dicloxacilina, con cefalosporinas de primera generación si tenemos una infección por gérmenes gram positivos. Pero si es un paciente que tiene riesgo de infección por pseudomonas, por estafilococcus aureus meticilinos resistentes, debemos escalar la terapia, por ejemplo, si es por pseudomonas, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, que son esas quinolonas que cubren contra pseudomonas. O si pensamos que tiene una infección por un estafilococcus aureus meticilino resistente, pues debemos dar tratamiento específico con clindamicina o con vancomicina. Es muy importante que si estos pacientes no tienen respuesta al manejo médico, que se determina aproximadamente 2 o 3 semanas después del tratamiento oral, se debe hacer el retiro del catéter y reemplazarlo por otro en otro sitio lejos del sitio previo del catéter que ya presentó la infección. Ya continuando con los otros tipos de infecciones, tenemos la tunelitis, que es la infección del tracto del catéter. Esta es más grave, esta tiene mayor riesgo de peritonitis asociada al catéter. Y las manifestaciones que van a presentar estos pacientes va a ser, eso sí se van a presentar con drenaje purulento o serosanguinolento por el sitio de salida, van a presentar edema, eritema, induración en todo ese trayecto del catéter de diálisis peritoneal, además de que van a presentar dolor.
Este tipo de infección, pues los gérmenes más frecuentes van a ser el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Eso es fundamental tomar el cultivo para poder hacer el tratamiento guiado por antibiograma. Y es muy importante determinar que esos pacientes, cuando ya hay una infección de ese trayecto, va a ser poco probable o en muy pocas ocasiones se va a lograr curación únicamente con tratamiento antibiótico. Entonces es muy frecuente que esos pacientes requieran retiro de catéter de diálisis peritoneal o apertura del túnel del trayecto del túnel del catéter para poder hacer manejo y drenar las colecciones que pueda tener asociadas. El tratamiento antibiótico en este caso van a ser sistémicos, van a ser orales y se debe ser al menos por 2 semanas que se debe contar o desde el inicio del tratamiento si no se hizo retiro o algún procedimiento quirúrgico de drenaje o desde el drenaje o retiro del catéter cuando tiene pues la indicación de realizar. Pero entonces no solamente tenemos la parte clínica para hacer el diagnóstico, sino que nosotros también en muchas ocasiones nos debemos apoyar de estudios imagenológicos. En este caso, la ecografía es el estudio de elección para todas las infecciones asociadas a catéter. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Cuando tengamos sospecha de una infección del túnel del catéter o una tunelitis, si tenemos una infección del sitio de salida, especialmente si es por un estafilococo aureus o un estafilococo epidermidis, debido a que esos pacientes tienen mayor riesgo de formación de biopelícula. El seguimiento, cuando vamos a hacer seguimiento del paciente después de que le hicimos el tratamiento antibiótico o cuando tenemos un episodio de recaída de la peritonitis buscando que tengamos colecciones no drenadas o colecciones previas que haya favorecido a la recaída de la infección. Y finalmente, para hablar pues, sobre la peritonitis asociada a catéter, siempre debemos sospechar que el paciente tiene una peritonitis en estos pacientes cuando tengamos dolor abdominal de inicio reciente que se presenta hasta el 75% de los casos y que tengamos esta apariencia turbia del efluente del catéter de diálisis peritoneal, por lo que ya había explicado previamente en la fisiopatología. Entonces, si ya sospechamos que el paciente tiene una peritonitis asociada a catéter por esta clínica, entonces debemos hacer estudios de este líquido peritoneal en este caso, que son estudios con citoquímico, en el que vamos a hacer un conteo de los leucocitos, en el que vamos a hacer un diagnóstico si el paciente tiene más de 100 leucocitos por microlitro y que más del 50% de estos leucocitos sean neutrófilos. Eso va a dar el diagnóstico y va a estar presente en más del 98% de los pacientes con peritonitis asociada a catéter. Y además debemos hacer los estudios microbiológicos. Entonces, en este caso, el GRAM para poder guiarlos inicialmente la terapia antibiótica y el cultivo para después realizar una terapia antibiótica dirigida por el cultivo y por antibiograma. Entonces, el abordaje de estos pacientes, entonces primero debemos sospecharlo, no podemos dejar pasar nunca a estos pacientes por alto y siempre debería tener como seguimiento también por el grupo quirúrgico. Debemos hacer estudios micrológicos y citoquímicos del líquido peritoneal y una vez tomadas estas muestras, realizar el inicio de antibióticos empíricos. Sin embargo, si estamos en un sitio en el que los estudios del líquido peritoneal van a retrasar el inicio de los antibióticos, debería dejarse para después de estos estudios iniciar el tratamiento antibiótico empírico y ya posteriormente hacer estos estudios. Esta es la principal causa de que tengamos cultivos negativos en el estudio de líquido peritoneal cuando tenemos la peritonitis asociada a catéter. Sin embargo, si tenemos un cultivo de líquido peritoneal negativo, pero el paciente clínicamente está mejorando con mejoría del dolor abdominal, el efluente del líquido peritoneal ya se está aclarando. Y cuando hacemos estudios citoquímicos, tenemos disminución de la celularidad y disminución de los neutrófilos, ese paciente definitivamente tenía una peritonitis asociada a catéter y debemos continuar la terapia antibiótica al menos por 2 semanas. Para hablar un poco de epidemiología, entonces, la principal causa, la principal complicación de la diálisis peritoneal va a ser la peritonitis asociada a catéter, representando el 61% de todas las complicaciones de la diálisis peritoneal. Y esta misma va a ser es el principal responsable del fallo de la diálisis peritoneal y que va a terminar los pacientes en hemodiálisis. Esta tiene una incidencia actualmente de 0.35 episodios por año persona, que ha ido pues, en disminución comparándolo, por ejemplo, con la incidencia que se presentaba en 1980, en la que eran ya 6 episodios por año por paciente. Y este tiene una baja mortalidad, que usualmente es menor del 5%. Sin embargo, cuando contamos todas las complicaciones o todos los pacientes con diálisis peritoneal, la peritonitis asociada a catéter va a representar el 18% de la mortalidad de estos pacientes. Por eso es fundamental hacer un adecuado tratamiento, un adecuado diagnóstico y en el caso que nos compete a nosotros como cirujanos, realizar el adecuado manejo quirúrgico de estos pacientes cuando se necesita. Pero entonces, ¿cuál es el manejo general de estos pacientes? Entonces, como ya hicimos la sospecha diagnóstica, ya hicimos el diagnóstico, entonces debemos iniciar primero con el tratamiento médico. Entonces, el tratamiento médico es
con antibióticos empíricos inicialmente, en el que debemos cubrir gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos, de los cuales para cubrir los gérmenes gram positivos podemos iniciar con cefazolina o con vancomicina en aquellos casos que tengan riesgo de gérmenes meticilinos resistentes. Si tenemos, y para cubrir también los gérmenes gram negativos, que pueden ser con ceftazidima, cefepime o con aminoglicosios, en este caso, por ejemplo, gentamicina, amicacina o tobramicina. ¿Cuál va a ser la vía de administración de esos antibióticos? Entonces, la vía de administración ideal va a ser la intraperitoneal. ¿Por qué? Porque eso se va a asociar a que tengamos una mayor tasa o una mayor concentración del antibiótico en el peritoneo, que es el sitio que debemos tratar. Vamos a tener también absorción sistémica a través de ese peritoneo para poder manejar en estos casos que pueden realizar bacterias o implantes en otros sitios. Entonces podemos hacer tratamiento también de estos y puede permitir menor dosificación, con menor dosis, y podemos espaciar aún más las dosis, permitiendo que haya menor toxicidad sistémica por el antibiótico. Entonces ya cuando iniciamos el antibiótico empírico, pero ya tenemos el resultado del cultivo. Entonces vamos a guiar la terapia antibiótica de acuerdo al germen aislado. Si tenemos un estafilococo epidermis, estos pacientes usualmente van a tener un curso menos grave, va a ser el germen más común, pero tienen un alto riesgo de formación de biopústula. Estos pacientes los podemos tratar inicialmente con cefalosporinas de primera generación o con penicilinas antiestafilocóxicas, por ejemplo, la oxacilina intravenosa, perdón, intraperitoneal. Si tenemos aislamiento del estafilococo aureus, eso usualmente pues tiene un curso más grave, presenta más síntomas sistémicos y va a depender del tratamiento de acuerdo a la sensibilidad de este germen. Si es un estafilococo aureus meticilino sensible, podemos hacer tratamiento con cefazolina intraperitoneal. Si es meticilino resistente, vamos a hacer más el tratamiento con vancomicina intraperitoneal, pero si es vancomicino resistente, pues el tratamiento sería con daptomicina. Si tenemos una infección por un estreptococo, estos son usualmente infecciones menos frecuentes, representan del 5 al 10% de los gérmenes aislados en la peritonitis asociada a catéter. Sin embargo, estos pacientes presentan una elevación marcada de los reactantes de fase aguda y por eso pues tienen también mayor compromiso sistémico. Sin embargo, afortunadamente, estos pacientes o este germen, la mayoría son sensibles a la ampicilina y ese sería pues el tratamiento intraperitoneal ideal. Cuando tenemos ya otros aislamientos, por ejemplo, los enterococos, tenemos dos tipos de enterococos, el fecalis y el faecium. El fecalis usualmente es sensible a la ampicilina, entonces el tratamiento va con este. Estos usualmente van a tener una clínica que es mucho más insidiosa. Sin embargo, el enterococo faecium, ese tiene usualmente una resistencia intrínseca a la ampicilina, a la penicilina y a los carbapenémicos. Entonces, el tratamiento antibiótico lo podríamos iniciar con aminoglicosios. Sin embargo, es supremamente importante que tengamos un antibiograma de este germen para poder realizar el tratamiento ideal. Y siempre que tengamos no solamente infección por enterococos, sino que tenemos además infecciones por otros gérmenes, o sea, que sea polimicria, debemos pensar que tengamos una causa intraabdominal que está produciendo la peritonitis y que no sea el catéter el que está produciéndola. Si tenemos en el aislamiento gérmenes gram negativos entéricos como son la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, los Citrobacter y los Protus, va a ser el más frecuente de todos estos la infección por E. coli y van a representar aproximadamente el 10 al 25% de los casos. Estos van a ser usualmente las clínicas que van a presentar más graves, con mayor compromiso sistémico y que van a tener un pobre pronóstico en el paciente. Estos y también se pueden presentar con cultivos polimicrobianos, como ya expliqué previamente, que puede pensar que sea origen intraabdominal. El tratamiento antibiótico empírico puede ser con ceftazidima, cefepime, gentamicina o incluso tobramicina intraperitoneal, de acuerdo pues como al tipo de germen que nos encontremos de estos gram negativos aislados. El tratamiento debe ser como mínimo por 3 semanas y en estos pacientes debemos prender las alarmas y pensar que el paciente va a requerir algún manejo quirúrgico en el transcurso de su enfermedad. Cuando tenemos en el aislamiento una pseudomonas aeruginosa por el alto riesgo de resistencia a esta bacteria, debemos iniciar con 2 antibióticos y además de todo retirar el catéter. Entonces debemos combinar idealmente, por ejemplo, betalactámicos y aminoglicosios, por ejemplo, cuando combinamos amicacina o tobramicina con la ciprofloxacina, que sería una fluoroquinolona antipseudomonas, o podemos hacer también combinaciones como ceftazidima, cefepime o piptazo, que son antibióticos que son antipseudomonas y los combinamos con astreonam, que es otro aminoglicosio. Como ya he explicado previamente, cuando tenemos infecciones polimicrobianas, eso va a representar aproximadamente el 10% de los casos, es el que va a obtener los peores desenlaces y va a tener una mayor tasa de fallo terapéutico al tratamiento antimicrobiano debido a que es la causa más frecuente de patología intraabdominal, que sea por una apendicitis perforada o por una diverticulitis, una colecistitis,
perforación de víscera hueca, entonces obviamente pues no se van a recuperar si no hacemos el control del foco séptico. Y cuando tenemos infecciones por Candida, que ese sería otro de los gérmenes como más frecuentemente aislados que se pueden presentar hasta en el 15% de los casos, eso la clínica va a ser similar a una infección bacteriana común y corriente y el tratamiento va a ser con fluconazol intraperitoneal por 2 semanas. Como estos pacientes, como vamos a tener un cuerpo extraño que va a perpetuar la infección, siempre vamos a tener la indicación de retirar el catéter en estos casos. Para hablar un poco de la generalidad del catéter, como para que entendamos más o menos cómo son estos catéteres de diálisis peritoneal, entonces hay varios tipos. Existen los catéteres Tenkov que son rectos, hay otros que son de punta entorchada o en cola de cerdo. Usualmente estos tienen 2 tapones que son tapones de Acron y que el material que está entre ambos tapones puede ser o recto o puede ser curvo o en cuello de cisne, que eso es lo que nos va a determinar cuando decimos si el catéter de diálisis peritoneal es recto o curvo. Y entre estos, pues no hay diferencias en cuanto a la funcionalidad de la diálisis peritoneal, en cuanto a la tasa de complicaciones asociadas a catéter, en la tasa de fallos pues, de la diálisis peritoneal o en la tasa de complicaciones posoperatorias al hacer la introducción de este catéter, como el sangrado posoperatorio. No hay diferencias en cuanto a eso. Es supremamente importante escoger el tipo de catéter que vamos a utilizar. Y debemos tener en cuenta, primero, el paciente en dónde tiene es como cuando nosotros hacemos un estoma, en dónde tiene el paciente el cinturón, cómo es el panículo adiposo del paciente, que sea un sitio que sea visible para él y que sea alejado, en este caso, de zonas contaminadas, por ejemplo, de fístulas, de estomas o de pacientes, por ejemplo, que tengan heridas en la piel que vayan a favorecer a la contaminación de este catéter. Entonces, tenemos, por ejemplo, si tenemos en esta figura que tenemos en la figura A, que es un paciente que tiene un cinturón bajo, podemos utilizar un catéter recto. Si, por ejemplo, vemos en la figura B, que es un paciente con un cinturón alto, podemos utilizar un catéter que sea curvo o en cuello de cisne. Y en la figura C y D, en aquellos pacientes que son obesos, podemos utilizar los catéteres que se utiliza una extensión del mismo para que queden, primero, lejos de los estomas en el caso o de los sitios de contaminación y para que queden en sitios visibles, por ejemplo, en aquellos pacientes que son obesos y que tienen un gran panículo adiposo. El mejor catéter para el paciente va a ser aquel que logre una ubicación pélvica de la punta, que es el sitio donde debemos ubicar siempre la punta para disminuir el riesgo de obstrucción del catéter, que tenga un sitio de salida visible para el paciente y que el sitio de inserción sea un sitio sin estrés mecánico para el catéter para favorecer a que tenga una mayor durabilidad. Entonces, la ubicación es cuando ya estamos haciendo el procedimiento, cuando estamos implantando el catéter, vamos a ubicar primero el tapón profundo. Este debe quedar intramuscular entre la vaina de los rectos en una ubicación paramediana, en la que la altura de este va a ser determinado de acuerdo al tipo de catéter que utilicemos. Si es un catéter entorchado, el borde superior de ese sitio de entorchamiento debe quedar al nivel del pubis para que el resto del catéter quede en la pelvis. Y si es un catéter recto, debemos asegurar que cuando lo estamos introduciendo, la punta no quede demasiado profunda en la pelvis para que precisamente no se obstruya el catéter y tenga disfunción del mismo. Entonces, una vez ya escogimos este sitio del tapón profundo, debemos evaluar dónde va a quedar el tapón superficial. Entonces, realizamos un túnel del catéter para evaluar el sitio de salida y es importante que ambos tapones deben quedar separados al mínimo de 4 centímetros y que ese tapón superficial va a quedar al menos 2 a 3 centímetros por debajo de la piel. Y siempre debemos evitar cualquier tipo de tensión o cualquier tipo de entorchamiento del catéter cuando estamos dirigiendo o cuando estamos realizando el túnel de ese catéter. Ahora, para entrar en materia, pues como ya todo lo que ya he dicho previamente, pues el manejo quirúrgico de estos pacientes de las infecciones asociadas a catéter. Entonces vamos a tener diferentes indicaciones. La primera, cuando tenemos infección de sitio de salida y que es refractario manejo médico y que el paciente no presenta peritonitis. Entonces, después de 3 semanas de tratamiento antibiótico, debemos pensar que si el paciente no ha respondido, debemos retirar este catéter y debemos hacer algún tipo de manejo quirúrgico. Aquellos pacientes que tienen una infección del sitio de salida o que tienen una tunelitis y que progresan a peritonitis asociada a catéter. Los pacientes con tunelitis que no responden inicialmente al tratamiento médico o que encontramos en una ecografía, por ejemplo, que tienen colecciones dentro del túnel, aquellos pacientes con peritonitis por cándida o por pseudomonas, o en aquellos pacientes que tienen una peritonitis asociada al catéter que sea refractaria. ¿Y cuándo determinamos que sea refractaria? Cuando después de 3 a 5 días de tratamiento antibiótico intraperitoneal en el paciente con peritonitis no hay respuesta clínica ni citológica del líquido peritoneal, debemos llevarlo a cirugía. Y tenemos una recaída
de la peritonitis, que cuando hablamos de la recaída, cuando tenemos un nuevo episodio de peritonitis asociada a catéter dentro de las primeras 4 semanas del último episodio y que sea por el mismo microorganismo. Entonces debemos pensar que en este caso el catéter es el que nos está perpetuando la infección y debemos hacer un manejo quirúrgico de ese. O en aquel paciente que cuando nosotros luego hablamos tiene signos de peritonitis generalizada por irritación peritoneal generalizada o que el paciente está en una franca sepsis y debemos hacer un manejo quirúrgico de ese paciente. Este es un estudio publicado en el American Journal of Kidney Disease del 2004, en el que querían evaluar de forma retrospectiva los factores asociados al retiro del catéter y hospitalización prolongada en aquellos pacientes con peritonitis asociada a catéter. Entonces, ese fue un estudio, como ya dije, retrospectivo entre junio de 1995 a mayo del 2002. Los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes con crisis peritoneal y que desarrollaran peritonitis, y se compararon con entre aquellos que se les retiró el catéter y con aquellos que no. Los desenlaces que querían evaluar principalmente fueron la estancia hospitalaria y las complicaciones postoperatorias. Entonces, ¿a quiénes le realizaron los autores el retiro del catéter? Aquellos que tuvieran pacientes sin mejoría del dolor y que el líquido peritoneal estuviera persistentemente turbio después de 3 días de tratamiento antibiótico, aquellos que tuvieran una peritonitis fúngica en el aislamiento microbiológico o que fuera una peritonitis polimicrobiana. Esos que eran polimicrobianos los llevaban a la partomía por una sospecha de patología abdominal. Ellos alcanzaron a recoger 490 pacientes, de los cuales 426 no requirieron retiro del catéter y solo 64 requirieron retiro del catéter. Acá en esa tabla, pues como de comparativa en cuanto a las características demográficas y en cuanto a aquellos pacientes que requirieron retiro del catéter y en aquellos que no, había diferencias en cuanto a la edad, eran evidenciando que los que requirieron retiro del catéter eran personas con mayor edad comparado con aquellos que no, y la duración de la peritonitis en días era que aquellos pacientes que requirieron retiro llevaban mucho más tiempo de la peritonitis en tratamiento que no mejoraba comparado con aquellos que no requirieron el retiro. Y acá les muestro como la tabla del aislamiento microbiológico. Había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a aquellos pacientes que tenían infecciones por gérmenes gram negativos. O sea, era mucho más frecuente que esos pacientes requirieran retiro de catéter comparado con aquellos que presentaban infección por otros gérmenes. Al igual que con la candida, pues que este era uno de los criterios para retirar el catéter de forma inmediata. Entonces, obviamente, pues iba a haber una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, los autores concluyeron que los factores de riesgo más importantes para la hospitalización prolongada y para el realizar manejo quirúrgico fueron aquellos pacientes con edad avanzada que tuvieran mayor tiempo de duración de la peritonitis y la presencia de infecciones por gérmenes gram negativos o por cándida. Ese es otro estudio en el que se querían evaluar las complicaciones quirúrgicas de aquellos pacientes con diálisis peritoneal. Entonces, fue un estudio retrospectivo entre el 2007 y el 2017 en el que querían comparar las complicaciones relacionadas con la diálisis peritoneal y que requerían algún tipo de cirugía. Entonces, de estos recogieron 80 pacientes, de los cuales requirieron 91 intervenciones, las cuales 42 fueron por complicaciones no infecciosas, en general por pérdida de la capacidad del ultrafiltrado, y 49 fueron infecciosas. De estas 49 infecciosas, el 81.6% fueron por peritonitis asociada al catéter y el 18.4% fueron por infecciones del sitio de salida o del trayecto. La principal causa de retiro del catéter fue la peritonitis refractaria, que fuera por hongos o por bacterias, que fue hasta el 70% de los casos, y las intervenciones realizadas fueron el retiro del catéter únicamente en aquellos pacientes que no tenían signos clínicos de peritonitis o aquellos que tenían peritonitis por hongos, pero que tenían infecciones del sitio de salida, que tenían tunelitis, etc. A estos pacientes se les hizo exploración de la cavidad abdominal con lavado y drenaje de la peritonitis cuando tenían peritonitis refractaria o que tenían peritonitis por gérmenes gram negativos, y también en la exploración del trayecto subcutáneo por tunelitis en aquellos que tuvieran colecciones dentro del tracto. Es importante que aquellos pacientes que tuvieron complicaciones infecciosas y que requirieron manejo quirúrgico, el 81.6% de estos pacientes no continuaron con la diálisis peritoneal y tuvieron que ser trasladados a hemodiálisis, perdiendo la capacidad del ultrafiltrado del peritoneo. Entonces, eso nos dice pues como la importancia de hacer un manejo adecuado para poder preservar la capacidad de ultrafiltrado del peritoneo en estos pacientes. Acá en esta tabla les muestro entonces cuáles fueron como las diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las complicaciones infecciosas y no infecciosas. Y podemos ver que aquellos que presentaban complicaciones infecciosas era más frecuente que tuvieran mayor tiempo de duración de la diálisis peritoneal y que perdieran, y la
cuando presentaban complicaciones infecciosas, era muchísimo más frecuente que perdieran pues como la diálisis peritoneal y fueran trasladados a hemodiálisis en comparación con las complicaciones infecciosas que en muchas ocasiones eran complicaciones simplemente mecánicas y que requerían reacomodación del catéter únicamente. Entonces los autores concluyeron que las complicaciones infecciosas, especialmente la peritonitis, es la principal causa de fallo de la diálisis peritoneal y se presenta pues en aquellos que llevan mucho más tiempo con diálisis peritoneal. Y el manejo quirúrgico pues nunca se debe retrasar, especialmente en el paciente que no responde al tratamiento médico establecido. Con ustedes. Ese es otro estudio en el que se querían evaluar las características diagnósticas y terapéuticas de los pacientes con complicaciones infecciosas asociadas a la diálisis peritoneal. También fue un estudio retrospectivo entre el 2007 y el 2011, en el que se evaluaban aquellos pacientes con necesidad de retiro del catéter por complicaciones infecciosas o por fallo del ultrafiltrado. De esos se recogieron 55 pacientes, de los cuales 33 fueron complicaciones infecciosas, 29 siendo por peritonitis y 4 por infecciones del sitio de salida y tunelitis, y 22 pacientes con pérdida de la capacidad del ultrafiltrado. Entonces, en esos pacientes con pérdida del ultrafiltrado, entonces se les retiraba el catéter y se les reacomodaba. Y de esos pacientes de los que tuvieron complicaciones infecciosas, de los 33, 17 requirieron la parotomía exploradora con lado peritoneal. Entonces, la indicación de retiro del catéter fue la peritonitis refractaria, la recurrencia de la peritonitis sin infección por hongos, y de todos estos pacientes, o sea, de los 17 pacientes que fueron llevados a la parotomía exploradora, se pueden encontrar dos episodios de peritonitis secundaria, entre estos un caso de colecicitis aguda perforada y otro de una diverticulitis con un absceso pélvico. Entonces los doctores concluyeron que el manejo quirúrgico va a depender principalmente de la respuesta al tratamiento médico y del germen aislado, si son, por ejemplo, gram negativos, si son cándidos, si es polimicrobiano, y en el caso de que sospechemos una infección intraabdominal, debemos apoyarnos de estudios imagenológicos como ecografía o tomografía y determinar el manejo quirúrgico, sea laparoscópico o por laparotomía. Y finalmente es un estudio de casos y control en el que querían evaluar la eficacia y la seguridad de los pacientes que eran llevados a lavados de peritoneales por laparoscopia, comparados con aquellos que eran lavados peritoneales abiertos en los pacientes con peritonitis asociada a catéter. Entonces, este fue un estudio retrospectivo entre enero del 2006 y octubre del 2007, en el que recogieron 20 pacientes que fueron llevados al lavado laparoscópico y se emparejaron con 20 pacientes de lavado abierto que se recogieron entre enero del 2004 y octubre del 2007. Entonces se realizó la intervención, sí, o el lavado peritoneal en aquellos pacientes que no haya mejoría con el manejo médico a los 5 días de tratamiento antibiótico, que tuvieran signos clínicos de peritonitis generalizada, que tuvieran peritonitis fúngica o que fuera una peritonitis por pseudomonas. El abordaje terapéutico era independiente de cada cirujano, era de acuerdo al criterio de cada cirujano de turno. Y los desenlaces que querían evaluar, los primarios eran la duración de la cirugía, el dolor posoperatorio, la tasa de reintervención y la supervivencia. Y los secundarios fueron los niveles de la PCR, pues el comportamiento de la PCR, la estancia hospitalaria y el tiempo de retorno del tránsito intestinal. En estos pacientes pues, no hubo diferencias en cuanto al tipo de germen y a los tratos demográficos entre ambos abordajes, pero sí se pudo evaluar que hubo un menor tiempo quirúrgico en los pacientes llevados a la laparoscopia, comparando una media de 29 minutos con 73 minutos con una P estadísticamente significativa. En ninguno de los casos de los pacientes que se llevó a cirugía laparoscópica no hubo una conversión a cirugía abierta y no hubo diferencias en el posoperatorio de ambos procedimientos en cuanto al comportamiento de los leucocitos y la PCR de estos. Que sí se puede evidenciar que en aquellos pacientes que eran llevados a cirugía laparoscópica tenían un menor requerimiento de analgésicos a las 48 horas posoperatorios, viendo que en el grupo laparoscópico hubo cero dosis, pues en una media de cero dosis a las 48 horas de analgésicos de rescate, comparado con 27 dosis de analgésicos de rescate en los pacientes con abordaje abierto con una P estadísticamente significativa. Y también se puede evidenciar que aquellos pacientes que eran llevados a un manejo laparoscópico tenían un retorno del tránsito intestinal un poco más rápido, comparando 2 días con 4 días, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, no hubo diferencias en cuanto a la estancia hospitalaria, debido a que estos pacientes de todos modos requerían tratamiento con antibióticos intraperitoneales. Entonces, los autores concluyeron que el lavado peritoneal por laparoscopia en la peritonitis asociada a catéter pues, se asocia a menor tiempo quirúrgico, menor dolor y una recuperación del tránsito intestinal más rápido, por lo que consideran que ambos procedimientos son equiparables y que además ellos mismos aclaran que además del lavado peritoneal e intentar resolver pues como la patología que está produciendo la infección, si es el caso de una infección intraabdominal secundaria, se debe incluir siempre el retiro del catéter de diálisis peritoneal para evitar la perpetuación de la infección.
Entonces, ya para finalizar, las conclusiones es que siempre debemos hacer una adecuada diferenciación entre los diferentes tipos de infecciones de catéter, si es una infección de sitio de salida, si es una tunelitis o si es una peritonitis asociada a catéter. El cultivo es primordial para poder hacer un tratamiento guiado por antibiograma, que es lo que va a determinar en muchas ocasiones el éxito del tratamiento de estos pacientes. Siempre que hayan gérmenes gram negativos, cándidas o que sea polimicrobiano, debemos prender nuestras alarmas y pensar que hay una patología intraabdominal. En aquellos pacientes con peritonitis asociada a catéter, el tratamiento antibiótico debe ser con antibióticos o con antifúngicos de peritoneales, debe ser guiado por cultivo y se debe iniciar, cuando hacemos un tratamiento empírico inicial, debemos hacer una cobertura de todos los gérmenes más frecuentes, incluyendo gérmenes gram positivos y gram negativos. Cuando no tenemos respuesta entre 3 y 5 días de tratamiento antibiótico intraperitoneal, debemos llevar al paciente a cirugía para un lavado quirúrgico y retiro del catéter. Y el tipo de abordaje puede ser pues a criterio del cirujano. Sin embargo, pues hay evidencia que el lavado laparoscópico tiene algunos beneficios con respecto a la cirugía abierta. Eso era todo lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias.